Pues nada, bien, a ver si Fernando lo consigue. Bienvenido a todos. Un placer estar aquí y a ver si lo solucionamos un problema, el problema del micrófono de Fernando. Yo creo que le podremos hacer bastantes preguntas porque estamos en un momento delicado del tema de los mercados, donde mucha gente se preguntará qué hacer. Vale. Si vas a largo plazo lo tienes claro, pero si tú tienes una cartera que a lo mejor estás rotacional o tal, estarás pensando de que, claro, en esos niveles, en estos mínimos que está tocando la renta variable y con el mercado de bono totalmente roto por la mitad, muchos se preguntarán, pues, ¿qué se puede hacer con las carteras o cómo ven? Entonces yo creo que Fernando es la persona más adecuada para hablar de este tema si nos solicita micrófono. Sí, ya le he enviado cómo hacerlo, a ver si... Sí, pero es como que no me escribe. Antes me ha escrito por Twitter, lo he visto, pero ahora no lo veo. Entonces, claro, a ver, ahora ha escrito. Tengo un problema con la configuración del micrófono. Solo se puede hacer desde teléfono. Creo que no se podía hablar desde mesa, ¿no? No, desde ordenador hay que hacer alguna pírula, solo desde móvil. Me dice ya, o es muy difícil. No se puede. Es algo de solo móviles. Es ponerse un... ya, ya. Entonces, claro, el día de hoy yo creo que es un día donde ya veis que la renta variable, por desgracia, otra vez está tocando los mínimos que hemos visto en verano. Lo peor que podría decir desde mi parte, lo que veo es que la volatilidad se está saliendo, ¿no? Nos estamos diciendo de que el VIX pues, está en una, o los índices de volatilidad están bloqueados en una zona, ahora se están acercando a, a romper esas zonas de mínimos, totalmente normal en esta bajada. Lo que no es normal es que el VIX esté en 30, el 34. Eso es de lo más absurdo y poco esperado o poco probable que estábamos barajando. Entonces, claro, a la hora de, a la hora de ver carteras y a la hora de decidir o a la hora de aprovechar, ¿es un buen momento? ¿No es un buen momento para aprovechar estas bajadas? A ver si Fernando y con sus conocimientos nos ayuda a salir un poquito de dudas porque lo que digo, si lo tienes claro, pero si estás un pelín dudando, el mercado es tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque hará todo lo posible para engañarte las veces que quiera y hará todo posible para hacerte dudar o hacerte dudar de tu propia estrategia. Ayer por internet he visto a gente que anteriormente se escribía de que hold como en los bitcoins y claro que pensando en deshacer cartera. Entonces yo creo que hemos tenido unos movimientos muy buenos en verano y vamos a tenerlos. Eso es lo más importante que quiero decir, que los movimientos o los movimientos esos de la renta variable hoy en día y todo lo que estamos proclamando nosotros, ¿no? El gran volumen de las opciones y el gran volumen de los derivados financieros que actualmente en el mercado harán los rebotes tremendos. Lo único que hoy en día, pues, no hay ningún vencimiento de opciones a la vista importante donde ese movimiento no normal o ese movimiento, podríamos decir, novedoso, o novedoso no, pero movimiento más pronunciado que están haciendo debido a la expiración de opciones que se vea tan fuerte en el mercado. ¿Por qué? Porque los vencimientos, tenemos un vencimiento el viernes, es el vencimiento de final de mes, el mes de septiembre o el final de mes de septiembre, después del vencimiento que hemos tenido hace una semana, pues es un vencimiento bastante poco. Tenemos creo que 3 o 4% del delta y el 15% del gamma. Pero ya sabéis que el gamma es un tema que varía mucho cuando nos acercamos al vencimiento. Fernando, tenemos a Fernando aquí. Qué bueno.
¿Nos estás escuchando? Coorganizador. Tienes que a la izquierda, tienes como un botón para activar tu Sí. micrófono. ¿Ahora me oyes? Perfectamente, Hombre, perfectamente. perdón por Buenas llegar tardes. tarde, perdón por llegar tarde. Es que no... Estaba justo escribiéndote un poco cómo hacerlo, pero ya está Sí, solucionado. perdón, El milagro tecnológico. perdón. Y eso que no me gusta llegar tarde, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo, que no pasa nada. Y esas cosas novedosas a veces a nosotros también nos cuesta. Entonces es como un tema de que yo también creo que en un space del otro día también teníamos otro invitado que quería conectarse desde el ordenador y no se puede. Ya. Perdona, nosotros no sabemos cómo hacerlo. Fernando, vamos a empezar. Buenas Sí, tardes. Gracias por estar en este space y lo que decía mientras estabas llegando, de que creo que es un momento muy importante porque para hablar de las carteras y para hablar de la situación actual del mercado. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un entorno que ha cambiado bastante, ha cambiado respecto a hace un año, están cambiando un poquito las narrativas, ya sabemos lo de la inflación, pero la pregunta, y creo que muchos oyentes lo que les interesa saber a la hora de, uno, por supuesto, si te quieres presentar un poquito, porque seguro que hay muy poca gente, pero hay alguna gente que no te conoce, pero serán pocos, y al mismo tiempo de hablarnos un poquito que en este entorno sí. tenemos una volatilidad media, tenemos los mercados acercándose a los mínimos relativos de este verano, después de un rebote bestial. ¿Cómo enfrentar una cartera o qué tiene que hacer una persona que tiene una cartera y que, porque lo que digo, los que están a largo plazo y lo tienen claro que lo van a llevar hasta largo plazo, hasta que se mueran, digamos, o hasta que puedan, ellos lo tienen claro, pero el resto de la gente, ¿cómo suelen enfrentarse a estas situaciones? ¿O qué es tu recomendación? Sí, hola Greg. Bueno, soy Fernando Luque, yo soy el editor de la página de Morningstar en España y por resumir en dos palabras cuál es mi función dentro de Morningstar, yo simplemente pues intento transmitir la filosofía de la compañía y también pues alimentar de contenido la página web. Bueno, dicho esto, yo creo que estamos viviendo unos momentos realmente únicos en cuanto al entorno de inversión. Fíjate que estos últimos 40 años prácticamente hemos tenido pues un entorno de bajadas de tipos de interés. Eso ya no se da. Luego hemos tenido, y eso yo creo que es muy importante, el apoyo de los bancos centrales durante toda esta bajada de tipos de interés, a pesar de que pues hemos tenido pues crisis importantes, ¿no? Como la crisis de las tecnológicas, la gran crisis financiera, el COVID. Pero ¿cuál es el punto común en toda esta crisis? Que los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra, pues han estado soportando los mercados. ¿Por qué? Porque se lo podían permitir, porque hemos tenido pues unas tasas de inflación pues muy moderadas. Entonces, claro, en ese entorno pues es muy fácil para los bancos centrales soportar los mercados a base de reducciones de tipos de interés. Han cometido errores, sí, pero básicamente los bancos centrales estaban detrás de los mercados, pero esto ya no se da ahora mismo y además tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo pues han dicho claramente que lo que les preocupa es la inflación y les da igual lo que ocurra con las bolsas o incluso con la economía. Bueno, exagero un poco, ¿no? Pero ese es un poco el discurso, ¿no? Entonces, claro, ese discurso es un discurso que no habíamos oído nunca antes. Y Y eso ese hace que... discurso que he leído hace poco, perdona que te interrumpa, de que Sí, sí, como en Estados Unidos y tú que sabes de carteras, ¿no? Y ves carteras y tal, sí, dicen no recuerdo exactamente los ratios, pero que en la bolsa el 10% de la población americana tiene el 90% del mercado y al revés, ¿no? El 90% de la población tiene el 10% del mercado, ¿no? Entonces, que básicamente la Reserva Federal le viene a dar un poquito igual reventar las bolsas o bajar las bolsas, porque los más sí. ricos, como tienen dinero, les dan un poquito igual y a los pobres no les afecta, a los pobres, perdona, a la gente que no tiene tanto dinero, a la mayoría de la masa, digamos, de Estados Unidos, que no tiene dinero en bolsa de forma directa o indirecta a través de fondos o comprando ellos directamente acciones, como que le da un poquito igual a la Reserva Federal. ¿Eso es así o eso cómo Sí, tenemos que sí, sí. interpretarlo?
Claro, y luego ten en cuenta también que a la Reserva Federal, porque yo creo que aquí es el, digamos, el que hay que seguir, a la Reserva Federal no le importa romper el mercado, porque es que no tiene otra opción. Si me dijera, bueno, es que hay otra opción para contener la inflación, no, la única forma de contener la inflación es subir los tipos de interés, subirlos mucho, deprisa y mantenerlos altos durante mucho tiempo. Básicamente creando un Y eso, claro, desempleo enorme para que no se consuma. sí, claro, claro, sí, sí, sí. Vamos a ver evidentemente un deterioro en la actividad económica en Estados Unidos y en Europa, pero bueno, Europa tiene sus propios problemas, ¿no? Pero ahí, claro, vamos a ver ahí un deterioro económico muy importante y por eso es un momento clave para la construcción de carteras. ¿Por qué? Porque las tornas han cambiado. Claro, en un entorno donde tú tienes los bancos centrales detrás, donde la inflación es moderada, donde los tipos de interés básicamente están en tendencia bajista, pues ahí una cartera 60-40, la coges y para adelante, no hay ningún problema. Tendrá sus baches, ¿no? Pero es el entorno ideal para una cartera tradicional. Claro, pero ahora mismo estamos en un entorno completamente distinto y ojo, que tenemos bolsas a la baja y bonos a la baja. Entonces, claro, Y esa cartera perdona que te interrumpa, oro a sí, la baja, plata también, a la baja y además materias tenemos primas a la baja. la maldita inflación también dando por saco la cartera y materias primas. Esta mañana he visto, ya sabes que yo soy más de materias primas agrícolas, ¿no? Sí, Y sí, he visto el conjunto de los especuladores o de los fondos indexados o de los fondos de especuladores que han entrado en el mercado de materias primas o antes de la guerra o durante la guerra, ya se están saliendo. ¿Por qué? Porque están bajando los precios. Inclusive vemos al petróleo bajar, que eso sería bueno, es sí, decir, sí, eso sí. podríamos decir directamente, indirectamente, que podría ser un factor más o menos bueno porque puede influir un poquito en la bajada de la inflación, ¿no? Pero es que realmente si miramos ahora, ¿qué funciona? Pues funciona el dólar y funciona la liquidez. Que la liquidez hay que contemplarla dentro de una cartera, ¿no? La Ah, liquidez es un activo como la bolsa, los bonos, las materias primas. Claro, hay que contemplarlo, ¿no? En la famosa cartera permanente, pues ahí hay originalmente pues un 25% en liquidez. Y ha habido momentos en que la liquidez ha sido el activo más rentable. No ha dado mucha rentabilidad, eso sí, pero tampoco te pero ha quitaba. sido Ahora puedes decir que te quita claro. un 12, ¿no? ¿Cuánto es la inflación? Un 10% te quita la liquidez, pero tener liquidez, yo lo que siempre digo, que tener liquidez es tener la posibilidad de oportunidad, porque si tú estás Claro, pero enganchado en una cartera en pérdidas, ¿qué vas a hacer? claro, sí. Ya, ya, sí, sí, pero es que ese 12%, ese 10% de inflación también afecta a la bolsa, es Claro. decir, a tus inversiones en renta variable o en renta fija. La inflación afecta a cualquier tipo de activo, no solo la liquidez, ¿no? Porque muchas veces oigo, sí, es que tienes liquidez, pero la liquidez es que te la come la inflación, pero es que la inflación también te come tus inversiones en renta variable, tus inversiones en renta fija, tus inversiones en materias primas, en todo, en tus inversiones Mm. inmobiliarias, todo, todo. La inflación te come todo. Pero claro, ha habido momentos, decía, en que la liquidez ha sido el activo más rentable en términos relativos. Sabemos que la liquidez no va a dar una gran rentabilidad, pero hay que tenerlo en cuenta. Por eso, digamos, las típicas carteras de buy and hold, que a mí, a ver, me gusta, yo creo que es una estrategia fácil de implementar, pero claro, hay que tener aquí en cuenta pues, los riesgos de este tipo de estrategia, ¿no? Porque es una estrategia que funciona muy bien en mercados alcistas, pero en mercados mucho más complicados, tipo del año 62 a principios de los 80, mercados con mucha volatilidad, pero que al final han sido planos, He visto el el otro buy and día, hold he sufre. visto el otro día unos números de que subía un 23, o sea, bajaba un 23, un 30, subía un 40, bajaba un 40, subía un 70, es que, y durante 10 o más de 10 años, 10 o 20 años. Pero mira, la Claro. pregunta que se haría una persona que tiene la cartera que tú decías, una cartera, vamos a empezar por lo más tradicional, ¿no? La cartera 60-40, ¿no? Me faltan 10 años para jubilación, tenía esa cartera. Ya. No me digas que estoy jodido, ¿vale? Es decir, dime algo, ¿qué previsiones puedo tener? Porque claro, yo me he comido todo el, digamos, estamos en un caso
es no típico, pero un caso que se puede dar, ¿no? De que esto va a seguir subiendo, de que esto no le pasa nada, de que los bonos en el banco me han dicho que los bonos están descorrelacionados de la renta variable y que me va a dar una cobertura, y además me han dicho de que toda la liquidez lo meta en los fondos del banco, ¿vale? Y tengo una cartera de acciones de renta variable, un 30% en España, y además tengo un montón de bonos que el del banco me ha explicado que los tengo que llevar al vencimiento porque ahora están perdiendo un 20%. Entonces, claro... Claro, primer problema, yo creo que hay que tener unas expectativas de rentabilidad razonables. Es decir, pensar que como la bolsa ha dado un 10% anualizado en estos últimos 10 años, pues voy a tener otros 10% anualizado en los próximos 10 años, eso sí, con altibajos, ¿vale? Con volatilidad, pero no, en absoluto. Estamos en un entorno distinto, partiendo también de valoraciones, no voy a decir muy caras, ¿no? Porque no es así. Las valoraciones, pero valoraciones que no son baratas, porque claro, si tú partes de un mercado bursátil, aunque pueda seguir cayendo, pero si lo mides por ratios fundamentales, ves que la bolsa es barata, puedes decir, vale, pues asumo la volatilidad y voy, digamos, a todo tren con una cartera 60-40, aunque los bonos pues, me pueden dar algún problema, pero la bolsa va a recuperar. ¿Ya? Pero no partimos de unos niveles de valoración, digamos, muy atractivos. Y luego es muy importante saber qué tipo de fondos compra. Porque claro, no es lo mismo fondos de crecimiento que fondos de valor. Hay unos que van a sufrir más que otros, claramente. Los fondos de crecimiento, en un entorno de subida de tipo de interés, van a seguir sufriendo. Los fondos de valor, pues va a depender un poco pues del tipo de sector preponderante dentro de la cartera. No es lo mismo un fondo de valor con mucho peso en el sector financiero que un fondo de valor con mucho peso en energéticas. ¿Entiendes? Y luego los bonos lo mismo. Yo, por ejemplo, claro, porque hemos visto en este inicio de año, bueno, en este, digamos, en los 3 primeros trimestres del año, caídas muy fuertes en los bonos. Lo que pasa es que a mí empiezan a gustarme los bonos a largo plazo, porque claro, si vamos a tener un entorno de recesión a la vuelta de la esquina, los bonos deberían hacerlo bien. Y Pero ahí sí que puede ser... siempre y cuando teniendo en cuenta de que hay un factor nuevo en el mercado, ¿vale? Y que es el factor que yo digo en las empresas, ¿vale? El factor del coste energético sobre su budget, ¿vale? Sí. Estaba hablando con diferentes empresas por asesoramiento, estoy hablando con gente, con empresarios, y del 1 o el 2% hay empresas normalitas que les ha pasado la factura al 15-20% de los gastos. Claro, eso es la recesión. Sí, pero eso es la recesión. Pero yo lo que quiero decir que recesiones hemos visto en el año 2000, hemos visto en el 2008, hemos visto en el 70 y pico, hemos visto en el tal. Pero el problema es que el otro día también estábamos hablando de esto, y creo que incluso hicimos un space sobre esto, de que en esta recesión hay una singularidad. ¿Vale? Y la singularidad radica entre que el coste energético nunca ha sido tan alto y ha cambiado tan radicalmente en la industria y va a cambiar la industria. ¿Por qué? Porque muchísimas empresas que trabajan a un margen muy bajo no van a ser posibles. No. Claro, o se reinventan o se reinventan. Pero entonces, claro, digo, si tú compras bonos de empresas que antes lo han hecho bien, pues ahora a lo mejor no van a poder... Entonces también es un poquito una incógnita de cómo seleccionar esos bonos, y a lo mejor ahí sí que puede venir esas carteras de fondos que invierten en bonos. ¿Por qué? Porque y eso lo quiero decir a la gente porque yo lo hice, hacer eso de que te voy a espiar unos bonitos porque lo has visto por internet que hablan de ellos, os digo que el mercado de valores es muy complejo. El mercado de bonos es más complejo aún. ¿Vale? Sí, es complejo, pero muy hay formas, hay formas de entender un poco cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de fondos en función de sus particulares, de su sensibilidad a los tipos de interés, de sus riesgos crediticios. En un 60-40 que viene desde hace un par de meses, básicamente lo único que podemos decir que es RECE.
Sí, especialmente por la parte del 60, por la parte de bolsa. Ah, Porque claro, tú decías, la singularidad es que el coste energético ha subido mucho. Hay otra particularidad que es, yo creo que casi más importante, que es lo que decía hace unos minutos, que en las recesiones anteriores, por lo menos de los últimos 15 años, los bancos centrales han estado detrás, soportando los mercados, reduciendo tipos de interés, que es lo que generalmente se hace cuando hay recesión. Lo que pasa es que en este entorno que es completamente nuevo, vamos a tener una recesión con subidas de tipos de interés. Es un cóctel. Es un cóctel Molotov impresionante. Yo creo que la gente no se da cuenta. Yo espero que las bolsas no caigan lo que, entre comillas, teóricamente deberían caer. Porque, claro, en ese entorno, recesión, subidas de tipos de interés, inflación alta, es que es el peor escenario y que podemos además, imaginar. es decir, de crecimiento económico con inflación, que eso también es una singularidad, Claro, porque creo sí, que en los sí. últimos 100 años se ha dado una vez digamos, esta particularidad, y además en aquella época era totalmente diferente como ahora. Entonces, Sí. lo que decía, no es que vamos a analizar empresas. ¿No? Leí un informe de un señor que se dedica mucho a flujos y decía, sí, pero tú no puedes mirar IBM cómo salió de aquella crisis y comparar el IBM actual con el IBM de entonces. Es que no puedes, Claro, es decir, es no. muy difícil de intentar analizar las empresas y la singularidad. Entonces, hablando de carteras, vamos, porque no queremos ser tan negativos, ¿eh? Que, a ver, muy importante, No, hay, de estas saldremos, como hemos salido de muchas más cosas. Lo único que estamos aquí intentando, que para que veáis, para que aprendáis, para que veáis que se pueden crear carteras, para hablar con profesionales de este sector, digamos, no desesperaros, y para dar solución, ¿no? Para ver qué se puede y cómo se puede modelar esta cartera. claro, yo soy, por ejemplo, Greg, muy partidario de ser flexible en la construcción de carteras. Porque, claro, a ver, te comentaba el tema de la cartera Buy and Hold, es decir, compro todos los meses el índice S&P 500. Te digo, sí, eso quizás a 10 años vista vas a obtener una rentabilidad positiva, pero yo creo que hay formas más interesantes y más rentables de construir esa cartera, porque hay momentos en los que hay que estar infraponderado en un determinado tipo de activo y momentos en los que hay que estar sobreponderado en otros tipos de activo, ¿no? Entonces, es ahí esa flexibilidad yo creo que va a ser fundamental para obtener rentabilidad satisfactoria, porque el que construye una cartera lo que quiere es obtener a medio o largo plazo pues una rentabilidad razonable, ¿no? Pero para obtener una rentabilidad razonable en el entorno en el que nos vamos a mover, yo creo que con bastante más volatilidad que la que pues hemos visto en los años anteriores, pues hay que ser flexible, ¿no? El mantener, digamos, un 60-40, independientemente de que pues, los bonos o la renta variable lo haga bien o lo haga mal, yo creo que, no voy a decir que es un error, ¿eh? Yo creo que no es óptimo. No es óptimo. Es difícil encontrar la cartera óptima, porque claro, es complicado, pero yo creo que también utilizando un poco el sentido común, no correr detrás de los precios, porque claro, lo que yo veo en las carteras es que pues la gente suele acumular fondos que lo han hecho bien pues en el corto plazo, ¿no? Fondos que lo han hecho bien este año, pues la gente pues suelen comprarlo, pero a ver, lo que está funcionando en este año a lo mejor no va a funcionar el año que viene. Es verdad que desde principio de año pues ha funcionado muy bien el dólar, pero no sé si va a funcionar tan bien como ahora el dólar. Entonces, claro, acumular fondos o construir una cartera simplemente mirando en el retrovisor y mirando la rentabilidad pasada, eso es un error. Es un error. Qué más errores nos podrías así comentar que suele cometer la gente? Si hemos hablado eso de mirar los fondos que siempre sube y ir detrás de los precios, no analizar exactamente lo que tienen los fondos, eh, no ser Claro, flexibles. Si tuviera que sí. resumir, ¿qué más podríamos decir así? Claro, a ver, hay errores, digamos, entre comillas, gordos de, pues de tener una cartera,
pues, por ejemplo, que no responde al perfil de riesgo del inversor, ¿eh? Y ojo, que yo creo que, porque a mí me preguntan, ¿pero tú qué eres? ¿Conservador, agresivo, moderado? Yo siempre digo, yo tengo un perfil de riesgo cambiante, ¿no? Ahí está. Porque en algunos momentos, pues entiendo que tengo que ser más conservador, en otros momentos más agresivo. No digo que sea la mejor forma, pero es, digamos, mi forma de construir una cartera. Entonces, claro, cuando hay una disociación entre la cartera que tienes y el riesgo que puedes asumir, pues muchas veces ahí pues, hay problemas, hay muchas decepciones, gente que pensaba obtener un 20% anual y solo tiene un 5% anual. Pues Eso solo es frecuente. solo recuerdo que uno de los mejores inversores del mundo, que creo que Soros está en el top 10, ¿no? Creo que él ha conseguido durante 25 años obtener más de un 20%. Ya. Entendemos que el FinTwit lo va a conseguir, ¿vale? Es decir, hay 10 en los últimos 100 años que lo han conseguido, pero es que, y lo que tú has dicho, también un error común de marcarte objetivos muy Sí, difícilmente alcanzables. claro. Yo me considero una persona que cuando nos presentan cualquier tipo de negocio, ¿no? Pues yo soy un especulador, ¿vale? Me dedico a la inversión en materias primas, con fondos, es decir, tengo fondos, tengo gestión de capital, etcétera, etcétera, pero yo me considero un especulador, ¿no? Porque especulo. Entonces, a mí cuando me cuentan un negocio donde puedes ganar más de un 30-40%, yo, no, yo le digo gracias, pago el Ya, café y me voy. ¿Por ya. qué? Porque, a ver, no, es decir, la racionalidad, la gente que lo entienda. Y lo que tú has dicho, y esto es un error común muy fuerte o muy importante a tener en cuenta de, de querer obtener una rentabilidad por encima de lo razonable. ¿Por Sí, qué? sí. Porque eso es asumir más riesgo de los que Ya. realmente tú puedes o debes soportar. Sí, otro tipo de error también muy frecuente es no considerar todos los tipos de activo en la construcción de una cartera, ¿no? Pues lo comentamos hace algunos minutos. La gente suele construir la cartera pensando únicamente en renta variable y renta fija, ¿no? Cuando hay pues otro tipo de activos, hemos hablado de la liquidez, de las materias primas, ya sean energéticas o oro y plata, luego gestión alternativa también, que yo creo que ahí se abre un camino interesante para incluir gestión alternativa en las carteras, ¿no? Viendo por los problemas que pueden tener los dos grandes tipos de activos, ¿no? Y luego también un problema muy común es que, pues decía que la gente suele acumular muchos fondos en cartera, y luego no saben realmente lo que tienen, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Si tienes 20, 30 fondos en cartera, pues no sabes si está sobreponderado en el sector tecnológico o financiero, ¿no? Y ahí no sabes progresar con la cartera, ¿no? Carteras demasiado complejas con demasiados fondos hace que en realidad no sabes realmente cómo estás invertido, ya no solo a nivel regional, sino pues a nivel de sectores o de estilo de inversión, ¿no? Y es muy importante saber cómo está tu cartera para poder bien corregirla, bien mantenerla, ¿no? En el escenario en el que nos vamos a mover. Entonces eso también es un error frecuente, ¿no? En la construcción de carteras. Y luego también el error común, que no es el mayor de los errores, pero que yo creo que se puede corregir, es tener, lo voy a decir un poco bruto así, tener malos fondos en cartera. Y ojo, que yo creo que lo más importante es la distribución de activos, que incluso se podría hacer una cartera razonable con fondos mediocres, pero claro, si puedes mejorar los fondos que tienes en cartera, el no hacerlo también es un error, ¿no? Entonces hay muchos errores, pero que se pueden corregir perfectamente. Pues muy interesante lo que cuentas, porque realmente si tuviera que quitar la palabra cartera y fondos y pondrías trading o especulación o inversión, llegamos a casi lo mismo.
Sí, a ver, si Es para que mí... llegamos a casi los mismos problemas y al final luego si cogeríamos esos problemas y los normalizaríamos, al final nos damos cuenta que el problema somos nosotros, ¿vale? Es decir, Sí, sí, el problema final es el inversor. ¿Por qué? Porque realmente queremos más de lo que podemos, claro. invertimos en cosas que no debemos y asumimos pues, riesgos que no eran para nosotros, ¿no? Es decir, Sí, a ver. que... mm, Puedes especular perfectamente, ¿eh? Y a mí también me gusta. Lo que pasa, lo que yo hago es realmente diferenciar lo que es la cartera de inversión de la cartera, digamos, de trading o de especulación, porque ahí digamos, el binomio rentabilidad-riesgo, pues es distinto, ¿no? Yo con mi cartera especulativa sé el riesgo que puedo asumir. Con mi cartera de inversión también sé el riesgo que puedo asumir. Pero bueno, si uno puede tener perfectamente diferenciada lo que es la cartera de inversión de la cartera de especulación. Y ojo que yo la palabra especulación la utilizo en el buen sentido, ¿eh? mm, Especular no significa apostar, no significa tirar unos dados y ver lo que pasa. No, especular es realmente intentar aprovechar pues ineficiencias del mercado de cualquier tipo, ¿no? Que pueden mm, ser cuantitativo o estadísticas o lo que sea, pero por lo menos aprovechar pues alguna ineficiencia, por decirlo de alguna forma, del mercado, ¿no? Que ya mm, puede ser en base al análisis técnico o al análisis fundamental, me da igual. Pero tiene que haber, digamos, un método, ¿no? Detrás de la especulación y también tiene que haber un método detrás de la construcción de cartera, porque si no, corres el riesgo de lo que comentaba, de ir acumulando fondos y no saber en realidad qué es lo que tienes dentro de la cartera, ¿no? Entonces, ahí es importante tener un método, tener una disciplina y atenerse a ella, ¿no? No es fácil. Muchas veces pues uno tiene pues la capacidad de elegir buenos fondos, pero si no tiene disciplina o una metodología para construir esa cartera, pues estás también perdido, ¿no? Es muy importante eso de Y tener una luego, estrategia. sí, y luego, Fernando, perdona que te corte, ¿no? También que me ha venido ahora, ¿no? Un poco con lo que estabais comentando, que es porque hasta ahora pues ha sido el momento o bueno, era un momento fácil, cualquier el fondo de renta variable lo iba a hacer bien, ¿no? Porque por todo lo que habéis comentado. Pero quizás es un momento también muy bueno para abrir la mente y ver fondos de gestión alternativa, fondos de materias primas, que son el complemento perfecto o parece que pueden serlo para los mercados que vienen. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, a ver, muchas veces la gente pues acumula o invierte en un fondo de gestión alternativa sin pensar en cómo puede encajar ese fondo dentro de una cartera, porque claro, hay fondos de gestión alternativa de todo tipo, hay fondos de gestión alternativa pues muy conservadores, fondos de gestión alternativa mucho más agresivos, y claro, en función de cómo está tu cartera, pues conviene más un fondo que otro. Por ejemplo, si tienes una cartera con mucha renta variable, incluir un fondo que tenga una beta muy alta respecto a la renta variable no te aporta nada, por muy bueno que sea el fondo, porque ahí vas a tener de alguna forma una correlación pues, bastante alta con la renta variable o con la renta fija, ¿eh? Entonces ahí utilizar de forma, digamos, acertada los fondos de gestión alternativa es importante, ¿no? A mí cuando me dicen, dime un buen fondo de gestión alternativa, dice, es que si no me dice cómo está tu cartera, es que no te puedo dar ningún nombre, porque es imposible. Tengo que saber cómo está tu cartera para poder elegir un fondo de gestión alternativa pues que sea adecuado a esa cartera, si no, no tiene sentido, ¿entiendes? Sí, claro, porque ahora yo sobre todo en los fondos, ¿no? El planteamiento también que tenemos, porque normalmente pues hablamos más de especulación en el medio y corto plazo, ¿no? Las cosas que hablamos Greg y yo. Pero claro, el inversor de fondos, aunque como bien has dicho se puede especular, pues digamos es un inversor más tranquilo, ¿no? Es más para no operar, no mover tanto la cartera, hacer cambios pues, más tranquilamente, más a largo plazo. Entonces, claro, yo creo que una de las grandes dudas o miedos que la gente, nosotros llevamos comentando hace meses, pero
creo que cada vez más gente ahora ya lo ve, ¿no? Es eso, es decir, vamos a los mercados complicados, esto no pinta que vaya a ser la fiesta que ha sido, como, pues eso, con fondos puedo tener una cartera que por lo menos me pueda defender o se pueda comportar relativamente bien, ¿no? Y es lo que estás comentando, ¿no? Meter fondos de gestión alternativa, equilibrarla muy bien, no ir solo a una cosa y montar carteras que puedan responder bien. Claro, y luego pues darse cuenta de que, y hablo tanto de renta variable como de renta fija, que no todo funciona siempre, ¿no? A ver, en el caso de la renta variable es evidente, ¿no? Que hemos pasado del crecimiento al valor, pero claro, el que ha mantenido sus fondos de crecimiento, pues habrá sufrido mucho más, ¿no? Y ver también esos puntos de inflexión en el, digamos, en cómo se dirige el mercado y hacia dónde se dirige o cuáles son los segmentos más rentables, pues también es importante, ¿no? Forma parte también de la construcción de carteras, ¿no? A mí cuando me dicen, sí, que una cartera compuesta por un solo fondo es perfectamente válido, ¿no? Pero hay que tener ahí en cuenta y saber, digamos, el tipo de riesgo que se corre y un poco, pues, las expectativas de este tipo de estrategia, ¿no? Es una estrategia fácil, es perfectamente válido, pero hay que saber un poco también los puntos en contra, ¿no? De este tipo de cartera muy fácil de construir, incluso 100% renta variable es perfectamente admisible, ¿no? No voy a decir que no es de recibo tener una cartera 100% renta variable, ¿no? Pero desde mi punto de vista, como decía, hay momentos para estar sobreponderado en determinados segmentos del mercado o infraponderado en otros segmentos, ¿no? Luego, lo que importa no solo es la rentabilidad, claro, es el tema del riesgo, ¿no? Y por ejemplo, a mí me gusta mucho pues todas las carteras basadas en el momentum, no tanto porque obtienes más rentabilidad, que en algunos casos sí y en otros no, pero te aseguro que con, por ejemplo, una estrategia momentum, la gran ventaja es que reduces el riesgo, reduces esa pérdida máxima, ese maximum drawdown que tienes que encajar cuando tienes una cartera pues 100% renta variable, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta el riesgo también, ¿no? Porque puedes partir del mismo punto y obtener la misma rentabilidad, pero si lo obtienes con menor volatilidad y reduciendo el riesgo, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque ahí hay un factor que no controlamos, que es el factor psicológico. Que sí, que sobre el papel todo el mundo sabe la importancia del factor psicológico, pero cuando uno pues está encajando pérdidas del 50%, pues ya le tiembla las piernas, ¿eh? Y lo entiendo, ¿eh? Entonces ahí Y sabes el controlar problema de también esa... sabes el problema de las pérdidas que son, porque si tú ves la salida, ¿no? De que he perdido estamos en crisis y saldremos de la crisis, pues puedes decir que aguantaré y tal, no sé qué, pero el problema es que cuando tienes unas pérdidas muy grandes, estás empezando a meterte en la crisis, ves que te enfrentas a un entorno desconocido total, Claro, yo creo que la única cosa que te salva es el conocimiento. sí, Es sí, decir, sí. el saber lo que estás haciendo, saber lo que tienes en la cartera, saber lo que puedes hacer y ajustar tu cartera en base a esos conocimientos, porque si tu único conocimiento es de que, ay, me han dicho que a largo plazo siempre se gana, porque te podría decir a muchísima gente que el único conocimiento que tiene de las inversiones es que le han puesto una Excel delante y le han dicho que a largo plazo siempre se gana. Ya, ya, ¿Vale? Pero a largo plazo a ti no te han dicho que a lo mejor en la mitad del camino te quedas sin trabajo y necesitas parte del dinero, efectivamente, sí, o que que tu hijo tiene que ir, o hijo, hija, o que sea, o necesitas unos gastos extraordinarios de médicos o de lo que sea, ¿no? De tal. Y es que, es que esto no me lo han puesto en la Excel, ¿vale? Porque aquí ya sabemos que a mí me gusta mucho el FinTwit, porque hay millonarios en Excel un montón. Son iguales que los millonarios en Bitcoins, con todos los respetos, porque he conocido a alguno que realmente he visto que ha ganado muchísimo dinero con estos mercados, ¿no? Pero viene a decir que el factor ese psicológico y el factor de conocimiento
es fundamental a la hora de cuando estás mal. Cuando Sí, estás sí. bien, todo el mundo sabe ganar dinero y disfrutar de ello. Pero nadie o casi nadie, la diferencia viene que cuando pierdes dinero, no vas a disfrutar, eso ya te lo digo de antemano, ¿vale? Pero de eso de saber gestionar estas situaciones. Yo, por ejemplo, estoy en una situación donde yo empecé antes, porque a mí me machacó el mercado de materias primas con el principio de la guerra, ¿vale? Con unos movimientos totalmente anormales, y además veníamos de años muy difíciles de materias primas, ¿no? Sí. Pero gestionar todos los días, vamos a decirle fracaso, no es que no va como te iba en las mejores épocas y tal, y todos los días enfrentarte, preparar la estrategia, revisarla, leer los informes, leer el tal, y esto hacerlo todos los días. A mí, en mi caso, es todos los días porque yo me dedico a eso de forma profesional, yo vivo de la inversión y de lo que hago. Años mejores vas guardando dinero, años peores pues vas intentando gastar menos, aunque ahora la inflación me está dando un poquito, me está desvirtuando la realidad, ¿no? Ya, sí, Pero, sí. pero es importante ese Sí, el saber, control de saber las que pérdidas es fundamental, ¿eh? Es porque el riesgo es más que volatilidad, ¿no? El riesgo es perder dinero. Y como, no sé quién decía esto, que el objetivo primero del inversor es por lo menos preservar el capital, ¿no? Claro, pérdidas, te digo, del 50% son muy duras de asimilar. Es verdad que a lo mejor sobre el papel, efectivamente, pues la bolsa recupera, pero bueno, hay que ver al cabo de cuántos años, ¿eh? Porque también si coges periodos, hemos tenido periodos de muchos años con la bolsa prácticamente dando rentabilidad negativa o nula. Entonces, claro, eso pues hay que tenerlo en cuenta también a la hora de construir la cartera, ¿no? Los tiempos en que todo subía, pues para mí han pasado porque, por lo que decía al principio, ¿no? Que la actuación de los bancos centrales de momento pues van en contra de los inversores en bolsa, claramente. Y luego otro tema ahí, pues si hablo de los bancos centrales están, por lo menos la Reserva Federal, en plan de reducir el balance. Y eso es también otra fuerza negativa para la renta variable. Pero decía también hace unos momentos que no solo hay que contar con la renta variable, ¿no? Hay otro tipo de activos que pueden pues ayudar a obtener rentabilidad o a reducir el riesgo de esas carteras, ¿no? Es verdad, tú mencionabas, por ejemplo, el oro, que el oro ha caído, ¿vale? Es verdad que no es el momento del oro, ¿no? En subidas de tipos de interés, pues el oro no suele hacerlo bien. Pero no suele hacerlo bien también porque, por ejemplo, las expectativas de inflación que hay a 5 años son del 2,3%. Es decir, el mercado espera que volvamos a una situación más o menos normalizada en cuestión de tasas de inflación de aquí a 5 años. Yo, honestamente, no lo sé. Lo dudo, ¿eh? Lo dudo, pero uh, yo te diría que me alegraría que sea ya, así. ya, ya, sí, 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 sí. Esto es En, un en poco, este sentido te digo que me gustaría equivocarme. ya. Pero es el mercado el que está ahí, pues, un poco valorando. Pero bueno, el mercado se puede equivocar, ¿eh? Y si en algún momento Hombre, pues, se da cuenta de que pues, la inflación de aquí a 5 años no va a estar en el 2%, sino en el 4%, pues ahí un activo como el oro sí que podría jugar un papel, digamos, interesante dentro de las carteras, ¿no? sí, Entonces, es todo esto que hay yo que tener en cuenta. hace poco he escrito también un artículo bastante interesante de la plata, porque ya sabemos que el oro y la plata a veces van juntos, a veces no, pero Ya, la plata también es digamos, un activo, oro y la plata conjuntamente, ¿no? Las monedas estas preciosas, ¿no? De valor, pero sí que es verdad que añade mucha volatilidad a la cartera. Yo, sí, yo hice un estudio o publiqué un estudio hace muchísimos años en el que se veía claramente que aporta más volatilidad que rendimientos. ¿Por qué? Porque en muchas épocas donde debería haber aportado, como ahora, ya, sí, realmente te quita. sí, sí, Y entonces dices, es un activo que tiene una volatilidad bestial y además la correlación es totalmente, digamos,
absurda, ¿no? Pero totalmente aleatoria, digamos así, pues quita más de lo que añade, ¿vale? Quita más de lo que añade. Pero eso es lo que hay, eso es el entorno que hay. Yo aprovecho para preguntarle a la gente si tiene alguna pregunta y que la contestemos. No sabemos si romperá o no romperá el SP, pero una pregunta más, más común. Mientras la gente se piensa y, bueno, primero tenéis que solicitar el micrófono, sí, verdad. El micrófono. Pero, por ejemplo, hablando de lo que decías antes, ¿no? De las pérdidas, pues el tema es que si tienes, pensando en un inversor de fondos que tiene una cartera, pues lo que decíamos, más a medio o largo plazo, para ir toqueteándola con más tranquilidad, si tienes una cartera bien compuesta, pues en teoría, vale, las pérdidas vas a llevar mejor, porque una parte te tiene que responder a las situaciones del mercado. Yo hablo, por ejemplo, y así aprovecho también, que no lo hemos mencionado, que el lunes que viene haremos un webinar, que será Claro. como la previa, ¿no? Y lo continuaremos, aquí podemos poner gráficos y fotitos, y ahora estaba pensando que yo llevaré un fondo, voy a presentar un fondo que pillé hace como año y pico, que es un fondo de volatilidad de Amundi. Sí. Y el fondo está, yo no, o sea, lo miro y enseguida cogí, compré un poquito para ver qué pasa, ¿no? Porque la forma de seguirlo es meterte, ¿no? Aunque pasa dinero. Y el fondo está manteniendo el tipo, con una volatilidad media, y esto Greg sabe, que lo hablamos mucho, lo complicado que es. Y digo, es que esto no sé qué están haciendo, pero es un fondo que está manteniendo el tipo, no gana, no pierde, ¿vale? Sí. Paga la comisión, pero lo que sé es que si ahora hay un estallido de volatilidad, ese fondo me va a compensar una parte de la cartera que tengo. Entonces, hay estos fondos de gestión alternativa o fondo, no, sería una cosa rara, ¿no? Porque es volatilidad. Sí, sí. Yo lo considero de gestión alternativa, porque no está, digamos, no tiene beta de renta variable ni de renta fija, tiene su propia beta, entonces es gestión alternativa. Sí, el problema es que ellos también tenían su propia beta hasta que han dejado de tenerlo porque se les ha roto todas las esquemas. Yo creo que sigo a la comunidad de traders de volatilidad y algunos que realmente están metidos en el ajo, ¿vale? Que se están quedando alucinados con el entorno. Sí, sí. Entonces, singularidad. ¿Qué tienes que hacer en la singularidad? Pues aprender, mirar, marcar tus objetivos razonables e intentar sobrevivir. ¿Vale? Sí, porque sí, cuando las oportunidades llegas para poder estar ahí. Tenemos a un oyente que le he dado un micrófono. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola. ¿Me escucháis? Hola. Sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, mira, estoy escuchando, la verdad que es muy interesante lo que estés comentando, ¿no? En estos momentos de caídas todos estamos aquí pendientes a ver qué pasa, a ver, claro, nadie sabe lo que va a pasar ni hacia dónde se va a dirigir el mercado, evidentemente, ¿no? Pero hablando yo invierto en fondos de inversión, publico muchas veces en Twitter cómo va la cartera, ahora se está pegando un castañazo y bueno, un castañazo, estaré cayendo un 8% más o menos en el entorno total de la cartera. Eso no es nada. Entonces, la pregunta es la siguiente. Los que vamos a largo plazo, y yo cuando digo largo plazo es jubilación, ¿no? Yo entiendo mis fondos de inversión son como mi fondo de pensión, ¿no? Por las ventajas fiscales que tiene, porque puedes traspasarlos de un fondo a otro, bueno, por todo lo que ya sabéis, ¿no? Y entonces yo llevo una estrategia de CA y bueno, pues me planteo ir comprando aparte de la inversión mensual que voy haciendo automatizada, ir comprando con las caídas, ¿no? Ir añadiendo pues, más posiciones, ir invirtiendo más. En este momento en el que estamos, pues yo ya empiezo a hacer esa aportación todos los meses. Aparte de la automatización, todos los meses invierto, ¿vale? Una cantidad mayor, o sea, en torno a 1.200, 1.400 euros, lo que voy pudiendo. Y lo diversificó entre Europa y Estados Unidos sobre todo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, sobre todo aquí estamos aquí con Fernando y tenemos aquí algunos cracks, pues, ¿cómo veis empezar a comprar con esa periodicidad unos meses en este momento de mercado? Y otra cosa quería añadir, perdonar, estabais hablando también de las monedas de plata, yo soy coleccionista numismático. Y también os digo una cosa, es muy bonito eso de pensar tengo monedas históricas que pueden valer X dinero, pero lo difícil luego es a ver cómo las colocas y las vendes, ¿vale? Claro. Así que cuidado con este tipo de inversión.
y el spread al que lo colocas. Cuando lo compras pagas un diferencial y cuando lo vendes pagas otro diferencial. Y a veces se te lleva todos los beneficios. Exactamente, pero ya no solamente eso, yo tengo monedas físicas tanto de plata y de oro de pues Carlos IV, Carlos III, Reyes Católicos y tal. Tú lo compras a un precio y luego es muy complicado también venderlo a buen precio para sacarle un beneficio a X años vista, ¿vale? Entonces, Claro. esto no se dice, pero también pasa, y eso pasa en el mundo de la numismática, ¿vale? Entonces, bueno, pues dejar ese apunte que, como lo habéis mencionado, pero más que nada quería saber cómo veis el momento de mercado para hacer esas compras más potentes en renta variable Europa y Estados Unidos. Vale. A ver, te digo mi opinión personal, ¿eh? Es verdad que la estrategia de compras periódicas ha funcionado en la mayoría de los casos en el pasado, ¿no? Yo, de hecho, escribí un artículo hace algunos años sobre digamos, un hipotético inversor que hubiera invertido en el peor momento del crash de 1930 en Estados Unidos. Y claro, con una estrategia de compras periódicas, de compras mensuales, es verdad que al cabo de los 10 años, pues resultaba que pues, terminaba con una rentabilidad no estratosférica, era del 2% anual, creo recordar, mientras que el inversor que pues, hubiera invertido en ese momento y hubiera mantenido la inversión, pues se hubiera pegado un castañazo incluso en un periodo de 10 años, ¿no? Entonces, suelen funcionar. Lo que pasa es que yo creo que hay momentos para estar o para sobreponderar renta variable o para sobreponderar renta fija, ¿no? Y mi opinión es que ahora mismo no es el momento de sobreponderar renta variable. O sea que si yo soy partidario de hacer pues una estrategia de aportaciones periódicas, pero modulándolo en función del tipo de activo preferente en el momento, ¿no? No pues entrar ciegamente en renta variable simplemente porque por sistema pues invierto pues una determinada cantidad y una determinada cantidad va a renta variable independientemente de lo que haga el mercado. Yo creo que se puede intentar modular esas aportaciones en función del momentum. Creo que publiqué en mi newsletter pues una estrategia mezclando aportaciones periódicas y una estrategia de momentum y daba pues resultados digamos mejores en términos de rentabilidad riesgo, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena pues un poco discriminar entre pues momentos en los que hay que sobreponderar renta variable y momentos en los que desde mi punto de vista es mejor estar fuera, ¿eh? Y yo pues no me corto diciendo que de momento pues, yo estaría infraponderado en renta variable. A pesar de que la gente dice que bueno, pues los mínimos de junio a lo mejor aguantan, yo creo que lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque vamos a entrar de lleno en una recesión. Yo creo que el mejor momento para comprar será cuando ya en los periódicos veas pues que estamos en recesión, que esto es el peor de los mundos, que vamos al infierno. Digamos, esa capitulación yo creo que todavía no la hemos visto, ¿no? Ni en flujos ni en los titulares de periódico. Entonces, por eso creo que pues, al mercado le toca sufrir todavía más. No sé cuánto más, porque eso es imposible saberlo, pero mi intuición es que no hemos llegado al fondo. No hemos llegado al fondo porque la Reserva Federal pues está en mitad de una subida de tipos de interés, ¿no? Entonces, yo lo veo Hay complicado. una analista que es húngaro como yo, que es el Zoltán Pozsár, Sí. ¿vale? Y él dijo que lo tengo pendiente, ya lo he dicho dos veces que lo tengo pendiente, pero esta semana igual lo voy a tener. Y él dijo que la única solución de la Reserva Federal es subir los tipos a la zona de 5 o 6% en Estados Unidos y mantenerlos ahí durante 10 o 15 años, Claro, hasta que 10 o 15 años, hasta que realmente mata la inflación. Y solo claro. después podemos hablar de a ver qué hacemos. Mientras tanto, todo el sector bancario, todo el sector inmobiliario, todo el sector del consumo se tiene que morir. Porque es la única forma actualmente conocida, por supuesto, si nos invaden los marcianitos y nos dan una fórmula. Parece que mi primer ministro lo sabe porque hoy ha publicado algo en Reuters de que
se ha inventado una cosa nueva de que no hay que subir los tipos. No sé con qué se ha salido, pero volviendo a la realidad, podemos estar ante una posibilidad nunca vista y sin precedentes. ¿Por qué? Porque en el 70 y pico en Estados Unidos subieron los tipos, y eso lo mencionó ya Fernando. Subieron los tipos, se paró un poquito la inflación y empezaron rápidamente a bajar los tipos. Y eso fue la muerte para los próximos, ¿cuánto? 20 años creo que tardaron en salir otra vez de la crisis. Entonces, claro, yo te diría que la compra periódica no está mal. Tener un horizonte temporal a muy largo plazo es la única solución que puedes estar en renta variable. Dos, no te olvides de que, y eso ya es mi plato favorito, ¿no? Los entornos actuales de opciones están dando unos bandazos del mercado impresionantes. Es decir, fácilmente veremos rebotes como el de verano o algo más con caídas consecutivas superiores. Entonces, claro, es buen momento ahora. Si tienes esa capacidad de a lo mejor en un rebote de un 5 o 10% volver a salir y volver a entrar, que eso ya se llama especulación o llamarlo como queráis, se podría hacer. Pero pensando a largo plazo, os voy a poner unos gráficos si queréis mañana en Twitter y tal, es que estamos hiper desviados de la media histórica del S&P desde el año 1900. Estamos por encima de 2 desviaciones estándar en cuanto a los rendimientos de las bolsas y los rendimientos de empresas están muy por detrás. ¿Por qué tienes que entrar en una valoración ficticia? Porque lo que hemos visto, los precios de la bolsa del año pasado, los precios actuales de la bolsa, y vuelvo a decir lo que ha dicho Fernando, son ficticios, son frutos de una inyección sin precedente de dinero fácil. Mira, Greg, en el curso hablo de una estrategia de momentum que se puede aplicar perfectamente digamos, a una estrategia de compras periódicas. Perfectamente, porque ahí la gran ventaja, como he dicho hace unos minutos, la gran ventaja de las estrategias momentum es que reduces, digamos, el maximum drawdown y eso te da la vida. En inversiones, reducir la pérdida máxima es ya la victoria. ¿Por qué? Porque partes, digamos, de unos niveles pues muy por encima de si te hubieras mantenido 100% en renta variable, ¿no? Entonces, mezclar, por ejemplo, y hablo de la estrategia de dual momentum, pero también de global momentum, porque claro, la estrategia de dual momentum era pues una estrategia básicamente pues de renta variable o bonos, ¿no? Pero ahí puedes incluir cualquier tipo de sector, cualquier tipo de activo, porque pues, la puedes aplicar también a una cartera en la que pues intervienen materias primas, ¿no? Y te hubiera, por ejemplo, dado una rentabilidad bastante interesante, pues por lo menos en la primera parte del año, donde ahí sí que había momentum en las materias primas. Y es una estrategia que también, pues de alguna forma, pues te advierte del peligro que puede haber cuando el activo sube pues muy por encima de su media móvil, ¿no? Con más de 2 volatilidades para mí, por ejemplo, es casi me saltan las alarmas, ¿no? Claro. Eso lo puedo también integrar dentro de la construcción de carteras perfectamente, ¿no? Yo creo que ser flexible pues va a ser muy rentable de cara al futuro. Eso iba a decir que para el lunes que viene nos prepararás algunos gráficos o algunas pinceladas de lo que hay en el curso referente a todas estas estrategias y cómo está modulado, porque claro, ahora estamos en un space donde hablamos, Sí, pero sí, sí. ver todo esto en pantalla, pues yo creo que sería mucho más interesante y mucho más, digamos, mucho más visual, ¿no? Entonces Sí, 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 yo vale. recuerdo a la gente que el lunes que viene, ¿no, Mariano? Creo que es el lunes que viene, ¿no? Tenemos preparado vamos a hacer un webinar donde ya podemos ver gráficos, podemos ver cosas mucho más interesantes y podemos entender mucho mejor cómo crear las carteras y cómo aprender de crear carteras. Sí. No sé, ¿hay alguna pregunta más? ¿Tenemos alguna pregunta más? Porque no quiero alargarlo más porque hemos hecho exactamente una hora o casi una hora y con las preguntas no sé si alguien más quiere preguntar cualquier cosa, si tiene alguna duda o
Si quieres saber el punto exacto donde cerrar el SP dentro de 5 minutos, podemos hacer bolas de cristal. A ver, Raúl está solicitando. A ver, tenemos una solicitud. A ver, solicitud. Pop. Ya tenemos. Ya. Raúl, ya tienes la solicitud. Otra solicitud tengo por ahí. No, Raúl ya le ha dado. Sí, Raúl, ya tienes la. Ya puedes hablar. ¿Se oye mal? Sí. Sí, se te oye. Sí, sí, Vale, sí. es que el que hace mucho ruido, entonces no sé si se oye bien. Vale, la pregunta es, muy concisa, porque no quiero quitar más tiempo. Ejemplo, una persona que tiene 28 años, no en mi caso, yo tengo 27, pero bueno, quiere empezar a invertir, tiene varios fondos de gestión activa en mente, pero no se fía, tampoco se fía de la inversión pasiva que hay en 50, pero quiere invertir en empresas que den dividendos, porque le gustan los dividendos. ¿Qué empresas gustan más que den dividendos? Esa es mi pregunta. Y muchas gracias, ya. Sí, a ver, creo que lo he captado más o menos. O sea, quiere invertir a través de fondos con la idea de obtener dividendo o de invertir en compañías de alta rentabilidad por dividendo. Sí, Que eso, sí. las dos opciones son perfectamente válidas. Es decir, hay fondos que efectivamente distribuyen dividendo. Lo que pasa es que yo, honestamente, para construir una cartera de dividendo, pues iría directamente a las compañías, ¿no? Porque lo que he visto es que los fondos que distribuyen dividendo, digamos, no suelen tener, digamos, una política de dividendos crecientes, sino que el dividendo que van pagando pues va, digamos, casi correlacionado con el mercado. Es decir, cuando la bolsa sube, pues distribuyen cada vez más dividendo, pero cuando la bolsa baja, pues el dividendo pues cae. Entonces ahí quizás mejor una cartera de acciones de dividendo, pero si lo que quiere es invertir en compañías de alta rentabilidad por dividendo, que es verdad que es un sector, digamos, más defensivo, que lo está haciendo mejor que el mercado en su conjunto en lo que llevamos de año, pues ahí hay muchas opciones. Tanto en compañías americanas como en compañías europeas o en compañías globales, ¿no? Ahí hay bastantes opciones para invertir en compañías de alta rentabilidad por dividendo a través de fondos. Entonces es mejor invertir en compañías que reparten dividendos siempre, es decir, Sí, compañías que históricamente, los dividend kings que se llaman, creo que tienen una sí, palabra de estas, claro. más que en fondos que reparten dividendos. Porque Sí. los fondos que reparten dividendos, si entiendo bien, ellos van a por empresas que van a repartir dividendos para decir, pero no tienen en cuenta el histórico de repartición de dividendos. A ver, es que cada uno pues hace un poco, no voy a decir lo que quiere, pero hay distintas estrategias, ¿no? Hay pues fondos que van más a compañías que reparten un alto dividendo, otros fondos que van más a compañías que tienen un histórico de constancia de pago de dividendos, pero a ver, yo personalmente prefiero la opción directa, ¿no? Es decir, compañías que sé que pues tienen, digamos, el pago de dividendo en su ADN, que las hay, ¿eh? Entonces, prefiero ir, digamos, hacia ese tipo de estrategia, más que hacerlo con fondos. Ojo, que con fondos habría una gran ventaja, ¿no? Respecto a hacerlo en acciones directas. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer una cartera, digamos, de dividendo con acciones, vas a tener una cartera 100% renta variable. Ahora bien, yo te puedo construir una cartera de dividendo en la que no solo hay renta variable, sino que también hay renta fija. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de fondo puede distribuir dividendos. Es decir, no tiene que ser necesariamente un fondo de renta variable, puede ser un fondo de renta fija. Fondo de renta fija asiática, o sea que puedes construir una cartera que no es 100% renta variable, porque claro, si tienes una cartera 100% renta variable, tienes todo el riesgo de la renta variable y te aseguro que cuando el mercado cae, caen las acciones que reparten dividendo y las que no reparten, cae todo. Entonces, claro, al tener una cartera, digamos, diversificada con ese objetivo de obtener una renta a través de los dividendos que distribuyen los fondos, pues también, perfecto, estupendo. Tenemos otra persona que ha pedido el Mr.
Mr. Timbits. También Hola, sí, ¿me Hola. escucháis? Bien. Sí, aquí estamos. Quería ver si me podríais o indicar dónde vais a hacer el curso de gestión de carteras, porque estoy muy interesado en él. Muchas gracias. Los tenemos en la academia SpreadGreg. En Twitter tienes links. O si pones spreadgreg.com, que es la academia nuestra, ahí lo puedes encontrar dentro de los cursos. Estamos en preinscripción porque todo se empezará, si no me equivoco, el día 5 de octubre. Pero si quieres, Muchísimas gracias. me Perfecto. mandas un mensaje directo y te pasamos todos los links, ¿vale? Hecho. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vemos el lunes y nos vemos con imágenes y presentaremos cómo está construido el curso, cómo podéis verlo por dentro y, por supuesto, responderemos a vuestras preguntas porque nos gusta compartir y nos gusta, pues hablar de fondos, ¿no? A mí te digo claramente, los fondos de materias primas, yo voy a machacarte por fondos de materias primas porque me gustaría, porque es mi mundo, ¿no? Es decir, ¿tú de qué sabes? Yo de materias primas hoy. ¿Sabes mucho? Pues un poquito. No, tampoco no soy nada especial, ¿no? Y Sí, trading sí, trading materias primas. Buenas tardes. Tenemos otra pregunta aquí de Javier, creo. Javier. Sí, hola. Hola. Hola, buenas noches. Mira, estaba escuchándoos y tengo yo una duda con respecto al tema de la divisa, por el tema de los fondos cubiertos o no cubiertos. El dólar está tirando mucho, pero ahora ya tengo la duda de ir, pues eso, o ir rotando o esperarme o cómo veis el tema de cara bueno, pues a cómo puede evolucionar la paridad de euro-dólar. Y luego otro tema con el tema de la renta fija. ¿Tenéis algún fondo, algún producto o alguna orientación para rentabilizar el tema de la bajada de tipos en Europa? Más que nada porque he estado mirando un par de ellos, pero no sé, uno es de la France Protecteur, que no sé si Fernando la conocerá o lo conocerá sí. la gestora, que invierte solamente en renta fija francesa, pero yo no sé, no entiendo muy bien cómo articulan para aprovechar ese tipo de rentabilidad con respecto a la bajada de tipos en Europa. Simplemente estas dos dudas. El fondo de la Française no solo invierte en renta fija francesa, no invierte en renta fija europea, pero claro, este fondo es todo lo contrario, es un fondo que se aprovecha de las subidas de tipos de interés. De la subida, vale. Claro, de las subidas. Entonces, claro, si quieres aprovecharte de bajadas de tipos de interés, mira, yo Bueno, no, y perdona, lo he dicho me he expresado mal. Precisamente para aprovechar de la bajada, o sea, de la subida de tipos, evidentemente, o sea, de la lo, subida lo de que vamos tipos, a sí, futuro. claro. Sí. A ver, ojo, yo creo que, a ver, a nivel europeo no estoy tan seguro porque ahí sí que siempre vamos con algún retraso, pero bueno, el fondo de la Française es el único que te permite ahí aprovechar subidas de tipos de interés Exacto. en la zona euro, no hay más. Ahora bien, yo creo, y te voy a ser sincero, yo creo que hay que pensar poco a poco en la estrategia contraria, es decir, en bajadas de tipos de interés a largo plazo. Yo sé que el timing no es el idóneo ahora Es que, mismo, porque todavía estamos ahí en subidas, pero, y hablo por ejemplo del mercado americano, no veo el 10 años subir hasta el 5%. ¿Por qué? Porque ya. creo que vamos a tener, iba a decir vamos a tener recesión, ¿no? Estados Unidos ya está en recesión técnica. Ha tenido 2 trimestres de caída del PIB, con lo cual ya está en recesión. Es verdad que es una recesión ahí pues muy tibia, con un mercado laboral relativamente fuerte, pero no te quepa la menor duda de que vamos a tener recesión en Estados Unidos, porque eso es lo que quiere la Reserva Federal. Bueno, Y pero si eso tenemos significa subida de recesión, tipos a largo plazo. no, eso sí significa bajadas de tipos. ¿Por qué? Porque en un entorno de recesión los tipos a largo caen. Ten en cuenta que los bonos a medio largo plazo descuentan los picos, ¿vale? Es decir, Ya. el bono ya está, es decir, una cartera de bonos a 10 años te descuenta digamos, el ahora previsiblemente el máximo pico de lo que va a tener la subida de tipos de interés. Entonces, Fernando, lo que quiere decir que en la cotización de estos bonos o en el valor liquidativo de esos bonos ya hace este descuento. Entonces, tenemos que ver que si hay posibilidad de que suban los tipos a más de 5 o 6% en los próximos años, porque si no,
estos bonos o esta renta fija se revalorizará en la cotización, ¿vale? No sé si... Luego, es que va un poquito invertido todo. Entonces, claro, luego, ellos ya han descontado todo. Entonces, desde ahí pueden seguir descontando, pero lo más probable es que tengan a lo mejor una parada o que vuelvan a subir, digamos, en la cotización del bono. No vamos a hablar del tipo de interés. claro, ojo que yo hablo de los tipos a largo plazo. Los tipos a corto plazo, pues los controla más o menos la Reserva Federal. Que incluso podría haber un movimiento distinto de los tipos a corto y de los tipos a largo. Hablo de los tipos a largo. Los tipos a corto incluso podrían subir, podríamos, y es lo más probable, pues porque ya prácticamente lo tenemos, una inversión de la curva, pero te digo, en caso de recesión tienes que pensar en bajadas de tipos de interés a largo plazo, del bono a 10 años, que está ahora, pues no lo he mirado, pero estará pues por encima del 3,5%. Porque el bono a 2 años está por encima del 4%. Pero lo más lógico es que si tenemos una recesión, eso impacta a los tipos de interés a largo plazo con caídas de tipos. Entonces ahí lo que tienes que, donde tiene que estar invertido es en fondos de renta fija a largo plazo. Lo que pasa es que yo creo que si juegan las cartas de, digamos, de la renta fija americana, yo ahí también para responder al tema del dólar, que es muy complejo, yo ahí para esa parte de renta fija pues elegiría un fondo cubierto a euros, un fondo que no asuma el riesgo dólar. Ajá, entiendo. Porque ahí lo que quiero es únicamente aprovecharme de las caídas de tipos de interés. De hecho, yo creo que Goldman Sachs hace pues, un par de días ya preveía que el bono americano pues, no iba a subir mucho más. ¿Por qué? Porque, claro, sí, pero no olvides que nuestro amigo Diamond de JP Morgan se prepara a un default del Estado americano. Entonces dices, toma la que tú quieres, ¿sabes? Es una de cal y una arena. ¿Y ahora qué hago? Porque no sé, ayer o antes de ayer lo declararon, ¿no? Que la Wall Street se está preparando para la invasión de Taiwán y JP Morgan se está preparando para cosa muy importante, que Estados Unidos no es la primera vez que hace default. Ya. Sí, ¿Vale? Que sí. eso hay que decirlo, porque la gente dirá, hombre, Estados Unidos que haga un default se ha dado en la historia, ¿vale? Es decir, no será en la primera ni la última vez que lo hará. Entonces, mencionar que eso también ayuda. Sí. Para saberlo, es conocimiento. Vale, no sé, ¿hay alguna pregunta más o la dejamos para el lunes? Os recuerdo mandarnos mensajes directos, tenéis nuestros canales, consultarnos, lo que queráis, estamos a vuestra disposición. Y el lunes que viene ya miraremos más de cómo será el curso, del contenido del curso, y Fernando nos dará más pistas de este tema que inclusive a mí me intriga y me interesa. ¿Por qué? Porque es un tema que no controlo. Yo estoy en mi mundo de mercados, materias primas y en mi mundo de derivados y ya está. Pero mira, aprender todos los días, aprender. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el lunes que viene. Seguirnos en las redes para más información. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.